Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy es viernes. Hoy, en teoría, debería ser un día para la música, para la cultura, pero como estamos en una coyuntura política muy delicada en el país, obviamente, pues ustedes nos comprenderán que debemos atender esta temática. Por eso nuestra etiqueta de hoy, bueno, es una etiqueta que tiene que ver un poco con lo que ha venido pasando en Venezuela. Choque de poder a la una, es la etiqueta de hoy. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte estaremos conversando con Miguel Pizarro, quien es diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Primero Justicia, presidente de la Comisión de Desarrollo Social. Y tenemos también a Carlos López en la segunda parte, quien es dirigente de la Central Bolivariana y Socialista de Trabajadores. Los dos vienen más o menos del mismo origen político, por cierto. Sí, sí. Bienvenido. Bienvenido, Carlos. Miguel, gracias. Bienvenido, Miguel. Oye, antes de eso, permítame hacer una cuñita, ¿vale? Este es el premio que nos ganamos gracias al apoyo de todos ustedes a través de las redes. El apoyo por este premio, el Cacique de Oro. Así que bueno, este premio es para todo el equipo de Vladimir a la Una, como mejor programa de opinión de este año, y para todo el equipo de televisión, por supuesto, que lo hace posible, de Globovisión. Este es un premio que lo da la gente de la organización Caciques de Oro y también Venevisión Plus, por eso quería decirlo. Pues fíjense ustedes, nos hemos ganado este premio, que lo compartimos con toda la audiencia y por supuesto le damos las gracias principalmente a Globovisión por hacer posible que estemos aquí todos los días con ustedes a mediodía y a ustedes por atendernos. Bueno, entramos en materia, mi querido amigo. Ahora sí, un saludo. Miguel Pizarro. Hacía un comentario sobre Carlos. Mira, Carlos estuvo preso con mi papá en San Carlos. Ambos salieron libres en el 85. Y además es oportuno mencionarlo, porque yo creo que cuando uno hace retrospectiva, Vladimir, cuando uno hoy se ubica en el momento político en el que estamos, yo creo que hay una reflexión sobre esa generación que estuvo presa en el San Carlos, sobre esa generación que en los 80 y en los 90 tanto hizo para que la realidad de nuestro país fuese distinta y que hoy estamos donde estamos parados, de que hay un contraste, si esto que hoy vivimos es lo que ellos creían, si es por lo que ellos lucharon, si es por lo que se sacrificaron familias, hijos, hermanos, por lo que pasó tanta gente tanto tiempo presa, convencida de que un ideal de una sociedad distinta era posible. Y hoy viéndolo en retrospectiva, cuando estamos en pleno 2016, un país con hambre, un país con colas, un país dividido, un país con odios emanados desde el poder, creo que es un país que dista mucho de esa lucha reivindicadora, de esa lucha hasta revolucionaria, que en los 80 y los 90 tantas personas sacrificaron y fueron protagonistas pensando que un mundo distinto era posible. Abril 2002 es una fecha que está en la memoria colectiva de los venezolanos. Cuando uno escucha a la oposición llamar a una marcha para Miraflores el próximo 3 de noviembre, y cuando hay hoy en desarrollo, no sé bajo qué resultados, un paro nacional o un intento de paro nacional, uno no deja de asociar esta fecha en 2016 con aquella fecha en 2002. Y yo pregunto, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿qué es lo que se busca con esta movilización? Ustedes han calculado seriamente los riesgos que esto implica. Y a lo mejor habrá gente que me llamará a apagafuego, pero yo tengo el deber moral de decir lo que pienso y lo que siento en este momento. Y está muy bien, Vladimir. Mira, en el 2002 yo tenía 14 años de edad. En abril del 2002 yo creo que ha quedado muy claro, cuando tú lo miras en retrospectiva, que es uno de los grandes errores de la oposición. Pensar que por la vía del atajo, por la vía inmediata, podía subvertirse o cambiarse el orden de las cosas sin pasar por un proceso natural de acumulación de fuerzas, organización de masas, de construcción de una mayoría política y social que tuviera coherencia interna, pero que además tuviera un objetivo muy claro en común. Creo que 14 años después es una realidad muy distinta. Hoy en día estamos en un país fragmentado. Estamos en un país donde el 80% de los venezolanos quiere que esta realidad cambie y un grupo pequeño de privilegiados han hecho todo lo que está a su alcance para evitar que el país se exprese. Cuando se hacen convocatorias como la del jueves, que yo creo que en ningún lugar debería estar vedado de la protesta. Mucho de lo que vivimos está construido en clichés y en tabúes hechos desde el poder para sentir que nuestro legítimo derecho al reclamo y a la protesta son actos delictivos solamente por el mero ejercicio de que se ocurra o que se plantee. Nosotros estamos en la obligación de que este país cambie y en la obligación como dirigencia política de no rendirnos en el esfuerzo de que este país cambie. Y es por ello que hay que entender que hay tres esfuerzos que van en paralelo. Esfuerzos importantes, que entendemos la dimensión política y la responsabilidad que obligan, pero que son complementarios entre sí, que ninguno puede existir sin el otro. El camino de la Asamblea Nacional, la denuncia clara de que el presidente desde el día jueves, desde el día de su sentencia, se ha apartado de esta Constitución, se ha apartado de esto, que es el proyecto que a ti y a mí como venezolanos nos une, Vladimir. Tú que fuiste constituyente bien sabes que aquí está el proyecto político de una sociedad entera, que en el 2007 cuando se quiso cambiar nosotros dimos un paso adelante y cuando militábamos en Podemos planteamos que esa ruta no era la ruta, que la ruta de la hegemonía, que la ruta del absolutismo era algo que iba a derivar en lo que hoy estamos viviendo.
Y 9 años después la historia nos ha dado la razón. Esa ruta trajo odio, trajo crisis y trajo retroceso. Y por ello desde la Asamblea se ha iniciado todo el proceso de la determinación de responsabilidad política del presidente de la República por haber roto el hilo constitucional. En paralelo, el esfuerzo organizativo, multitudinario, masivo de la presión en la calle, que nos obliga a todos, entendiendo los riesgos que eso significa, entendiendo el momento político donde estamos parados, a ejercer nuestro legítimo derecho a tener un futuro distinto al que hoy en día tenemos. Ahora, ¿qué garantías hay de que no se repita? Claro, pero déjame terminar un segundo lo de los esfuerzos. Y el tercer esfuerzo tiene que ver con la construcción de cualquier espacio que permita que en discusiones frontales, abiertas, de cara al país, podamos conseguir que haya una salida constitucional a la crisis que estamos viviendo los venezolanos. No le corresponde a la oposición ser quien dé hoy los saldos de cómo se hace o no se hace. El gobierno tiene una enorme tarea. El gobierno tiene un costo represivo en torno a cada movilización que tiene que hacerse cargo. La gran toma de Venezuela, que fue un ejercicio pacífico, donde en Caracas tomamos la autopista Francisco Fajardo durante horas y se planteó con las dificultades. Mira, Vladimir, ahí no se puede ocultar que hay gente que con la frustración que tiene el país exigía que se hiciera más de lo que se hizo en la autopista. Pero la responsabilidad política de la conducción era plantear una agenda. Y nosotros lo hemos hecho con mucha responsabilidad. Ahora el gobierno tiene que hacerse cargo de las cosas que hace. Que una persona haya perdido un ojo en Barinas, que haya gente herida en Táchira, que haya gente herida en Mérida, más de 100 personas heridas por agresiones policiales, es un saldo que como país no ayuda al momento político donde estamos. Y nos obliga a todos a entender que esta es la oportunidad de darle un chance a la política de altura, a la política con responsabilidad. Ahora, yo quiero saber, que no Miguel, es dicotómico, Vladimir, sí, que no pero es yo quiero excluyente. saber si ese saldo que vimos en estos días, apenas un día de protestas en diferentes regiones del país, pudiera ser realidad, pudiera multiplicarse o ser menor o no existir en una movilización hacia Miraflores, donde hay gente del chavismo esperando a esa marcha. Mira, o sea, Vladimir, nosotros yo no estoy sabemos... diciendo que no es que no debería haber derecho a marchar frente a cualquier espacio, pero la realidad concreta nos dice que pudiéramos ir a una confrontación. Ustedes me imagino que han medido eso. Vladimir, nosotros entendemos la realidad política donde estamos parados. Este es un país que ha perdido tanto. Nosotros, mira, comprar un pan, horas para hacer cola para poder comprar una canilla. Conseguir una medicina son horas de ruleteo en farmacias para conseguir una medicina. Conseguir salud en un hospital es un acto de fe. Todo eso está bien, Miguel, todo eso te lo compro, pero te pregunto concretamente. Esa movilización del 3 de abril del 3 de noviembre puede contribuir a cambiar esa realidad. Es sencillo, ¿A qué Vladimir. costo? Nosotros tenemos la obligación de exigir nuestro derecho a que esta Constitución sea respetada, a que esto tenga una salida electoral y pacífica, que esté enmarcado en esta Constitución como el revocatorio. Nosotros no fuimos quienes trancamos el juego. Nosotros no fuimos quienes, escudados en sentencias de tribunales ordinarios, boicotearon la posibilidad de que este país tuviera, por la vía del revocatorio, por la vía de la recolección de firmas, una posibilidad de darle una salida pacífica y constitucional a esta crisis. Nosotros estamos exigiendo nuestro derecho a votar. Nosotros estamos exigiendo nuestro derecho a elegir. Nosotros no estamos llamando ni a insurrecciones ni a golpes de Estado porque no creemos en ello, porque no creemos que las salidas de fuerza sean las salidas que determinen el destino de este país. Nosotros estamos exigiendo nuestro derecho a que este país se pueda expresar. Y ese derecho, Vladimir, nos obliga a ir más allá de donde hemos ido antes. Nos obliga a que entendamos todos, tanto el gobierno como la oposición, el país que hoy tenemos. Este país no es el país de la enorme mayoría del 2002 que hizo lo que hizo. Ni este país es el país del 2007, 2009, 2010. Este país tiene una realidad específica. Y le corresponde al gobierno, Vladimir, dar las condiciones para que la alternativa democrática, en ejercicio pacífico de sus derechos, pacífico, enmarcado en esta Constitución, pueda expresarse en cualquier sitio donde sienta que es su derecho a expresarse, sin que eso implique insurrecciones, sin que eso implique sustos, sin que eso implique que la política, en los otros mecanismos complementarios, tengan la oportunidad de que haya un desenlace distinto a las salidas de fuerza. A nadie le conviene una salida de fuerza, ni al gobierno, ni a la oposición, ni a la Fuerza Armada, que triste papel ha hecho esa cúpula en estos últimos tiempos. Te pregunto, Miguel, ahora, ustedes tienen clara lo que sería la hoja de ruta de la oposición de aquí al 3 de noviembre y después del 3 de noviembre. Por ejemplo, ese día, ¿cómo te lo imaginas? Si pudieran llegar a Miraflores, ¿ustedes estarían en condiciones de controlar grupos o factores que digan vamos a entrar como entraron en la Asamblea Nacional factores del oficialismo, por ejemplo? Nos corresponde cosa que es condenable, lo otro también sería condenable. Es absolutamente condenable cualquier intento de salida de fuerza, Vladimir. Y nosotros por eso hemos planteado con responsabilidad que la conducción política debe estar a la altura del momento que tenemos. Hoy nos toca decir verdades. Y decir verdades pasa también por el control de masa en la calle. No por buscar ver cómo nos aplauden y nos sonríen y dicen, oye, qué bonito ese discurso, aunque sea irresponsable. Por eso el día de la autopista, aunque fuera difícil, se hizo lo que se tenía que hacer. Aquí hay una ruta que es muy clara. Una ruta que a nosotros nos plantea en escenarios distintos, con esfuerzos complementarios, que lleguemos a la restitución del hilo constitucional, que es nuestra exigencia, Vladimir, que este país pueda expresarse, que este país pueda votar, que usted que nos ve en su casa, que está cansado, no lo llene la desesperanza, el miedo y la frustración de la realidad que vivimos, sino que podamos tener
tener garantías de que esta mayoría que se quiera expresar se pueda expresar de forma pacífica y electoral. Tenemos que hacer una pausa. Rapidito te pregunto, ¿hay posibilidades de que el domingo surja, ya que va a estar el Vaticano, un humo blanco que permita aligerar los temores de un escenario de violencia? Mira, eso en una buena medida hoy, y a lo mejor no es popular como yo lo digo, pero hoy la pelota la tiene el gobierno nacional. El gobierno fue quien decidió boicotear los mecanismos constitucionales y se apartó de la Constitución. Le corresponde al gobierno dar las garantías de que este país se exprese de forma electoral y pacífica. Nosotros sabemos a qué nos enfrentamos, Vladimir. Yo sé que afirmar las cosas que yo he afirmado aquí y afirmar las cosas que como conducción afirmamos puede implicar que a mí me metan preso, que a mí me enjuicien, que a mí me persigan, que nos acusen. Nosotros ese costo lo entendemos y lo asumimos sabiendo que aquí no hay un futuro distinto al del cambio político. Yo tengo 28 años, Vladimir. ¿Qué país tengo yo si esto no cambia? ¿Qué futuro tengo yo si aquí no cambia la realidad económica y política? ¿Cómo yo me desarrollo en política y pienso en ascender si hoy no cambia la realidad en la que estamos haciendo nosotros, nuestro oficio y nuestra labor? ¿Qué país queda para nuestro chamo si aquí no seguimos nosotros conseguir un cambio en lo económico y en lo social? Que haga que pensar distinto no nos haga enemigos. Que el control de la institución no implique que el otro tiene que dejar de existir para que yo pueda gobernar. Y que el control del dominio político haga que invisibilicemos al que piensa diferente. Tenemos que hacer una pausa, tomamos un poquito de agua y Siempre. ya venimos. Choque de poder a la una, nuestra etiqueta, ya venimos. Recuerden que en Globovisión nos vemos todos. Y bueno, @Globovisión para nuestras transmisiones en YouTube y también Vladimir a la una, _EB, tanto en Twitter como en Instagram. Caramba, Astri, perdóname, ya venimos.